Comenzamos. No sé cómo quieren hacer. ¿Ustedes leyeron el caso? ¿Quieren que lo discutamos directamente o lo leo? Yo no sé si se aburren cuando yo leo tanto. Díganme cómo les parece mejor. ¿Lo leo? Sí, profe, para mí sí, así lo tenemos de vuelta ahora. Bueno. Cualquier cosa ustedes me paran. Medio largo, si me quedo sin voz, pido auxilio. Bueno, muy bien. Dice así, Santiago está internado en el Hospital Psiquiátrico R por orden judicial. Fue llevado por la policía que lo mantenía detenido desde hacía unas semanas. Había agredido con un martillo de albañilería a un compañero de trabajo, provocándole una lesión no grave. En este ataque no habían mediado circunstancias previas que lo justificaran. Santiago, sereno de una obra en construcción, se abalanzó sobre su compañero cuando éste ingresaba al trabajo, insultándolo y golpeándolo. Fue contenido por otros compañeros que no se explicaban la excitación de Santiago ni comprendían las acusaciones e insultos que les dirigía. Finalmente llamaron a la policía. Cuando veo a Santiago, habían transcurrido 3 meses de este episodio y más de 2 de su internación. En la historia clínica realizada a su ingreso, se relataba este episodio y lo que el paciente había construido por entonces como razones de su proceder. Acusaba al compañero de ser el cabecilla de un grupo que lo asediaba con epítetos de cornudo y maricón, proferidos verbalmente durante el trabajo, alucinaciones verbales, y también en inscripciones en las paredes de la obra y otras señales que solo él, sereno de la misma, podía ver de noche cuando todos se retiraban y que desaparecían al llegar el día. En la historia se señala a su ingreso un estado catatonoide con negativismo relativo, ya que aceptaba las indicaciones que se le realizaron durante las entrevistas de admisión. Ya en la sala toma la medicación y no rechaza al médico que lo visita. Consta un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y se le habían practicado, además de tranquilizantes e hipnóticos, que sigue tomando, 6 electrochoques. El último hace ya más de un mes al momento de mi encuentro con él. Durante nuestra primera entrevista se mostró como una persona amable, bien dispuesta a recibirme, aunque no fue fácil entrar en diálogo con él, ya que guardaba largos silencios. En ese tiempo colaboraba en la distribución de la comida a los otros internos, en algunas tareas de la sala y tenía permiso para salidas, que en general eran breves y poco frecuentes. Parecía evidente que no deseaba marcharse del hospital, solo hablaba de su salida para realizar algún corto paseo a comprar cigarrillos. Se podía dialogar cordialmente de las cosas de su vida en el hospital, pero guardaba silencio cuando le preguntaba sobre su futuro o sobre sus proyectos más cercanos. En otros momentos, al preguntarle sobre las razones de su internación, me decía que ya lo había contado, que la policía sabía, y solía levantarse e irse dando por terminada la entrevista. Vi a Santiago durante 9 meses, en general 2 o 3 veces por semana durante 30 a 40 minutos. Las entrevistas se hicieron más frecuentes en el último mes, con más tiempo de duración, época en la que tomé algunas notas sobre el tratamiento. Han pasado ya más de 16 años de estas entrevistas, dejé de verlo en 1972. Es con estas notas que conservo que construyo este relato. Santiago nació en Entre Ríos, en una estancia. Su madre trabajaba allí de cocinera. Su padre, decía su madre, era un peón con quien ella vivió durante algunos años en ese lugar. Pero él siempre pensó que era un capataz viejo, muy cariñoso con él cuando chico y de quien su madre habló siempre con ternura. El paciente se lo había preguntado a su madre, pero ésta solo respondía con reprensiones. Nunca lo negó. Sus recuerdos de este hombre son tiernos, salía con él a caballo, alguna vez lo llevó al pueblo en la chata. Cuentan que fue la muerte de este hombre lo que motivó que abandonara con su madre la estancia cuando tenía 8 años. Pasó a vivir entonces con una tía y su esposo en una ciudad del interior. Su madre se empleó de doméstica y él ayudaba a su tío. Solo recuerda de este tiempo que extrañaba a su madre y el campo, y que solía dudar de la muerte del capataz, imaginando que retornaban a la estancia.
Bueno, yo sabía que había muerto, hubo un velatorio en el pueblo, no me llevaron, estaban todos tristes, pero no sé, pensaba que me podía haber equivocado y en una de esas lo encontraba. Era bueno. Cuando Santiago tenía 10 años, su madre quedó embarazada y fueron a vivir con el compañero de su madre, un hombre mayor, viudo, policía, de mal carácter. Nunca se llevó bien con él. Cuenta que solía emborracharse y exigirle a él que lo atendiera, que fuera a comprarle bebida. Lo odiaba y le tenía intenso miedo. Cuando nació su hermana, las cosas empeoraron. Solía pegarle a su madre por cualquier cosa y a él también. Me pegaba para mandarme, porque sí. En ese tiempo pasó a cuidar de su hermana, que aún no caminaba, llevándola siempre con él por miedo también a que llorara cuando estaba el viudo, porque se enojaba y le pegaba a la madre. Las llegadas de este hombre a la casa eran especialmente temidas. Santiago lo esperaba preparado para huir si llegaba borracho, en general con su hermanita, a casa de la tía con la que habían vivido. No recuerda nada de las reacciones de su madre frente a estas escenas. La tía solía decir que era ella la culpable por aguantarlo. Desde los 12 o 13 años, Santiago comenzó a escaparse de la casa. Deambulaba por la ciudad, hacía algunos trabajos de cadete. Por entonces su madre lo anotó en una escuela nocturna para que aprendieran a leer y escribir. Nunca había ido antes a una escuela, aunque dice que había aprendido solo a leer algunas cosas. Durante el año que fue a la escuela de noche y trabajaba de día, comenzó a imaginar cómo escapar de esta casa, llevándose a su hermana. No recuerda por qué circunstancias se produjo una pelea con su padrastro. Este le dijo que lo iba a poner preso y Santiago decidió entonces irse a la capital. Llegó a esta a los 15 años, con la dirección de un amigo con quien había trabajado antes. Desde entonces no volvió a ver a su madre ni a su hermana. Cuenta que una tía, hermana de su madre, vive en esta ciudad y él tenía anotada una dirección cuando llegó, pero nunca logró encontrarla. No tiene recuerdos muy precisos de cómo vivió su adolescencia en nuestra ciudad. Fue aprendiendo el oficio de albañil con un hombre mayor que él, al que conoció en una pensión, quien era de un pueblo cercano a la estancia en la que Santiago nació. Esta coincidencia lo llevó a una amistad muy querida para él. Durante el tiempo de nuestras entrevistas, iba a visitarlo al hospital con frecuencia y se interesaba en la curación de Santiago. Posteriormente nos ayudó a buscarle trabajo cuando tratamos de que se externara. En la pensión en donde vivía, Santiago conoció a Elsa, quien trabajaba allí de mucama. Él tenía unos 20 años y ella 17. Elsa había llegado a la ciudad desde un pueblo de Santiago del Estero, donde aún vivía su familia, y tenía dos primas que habían llegado con ella y trabajaban también en servicio doméstico. Los domingos solían salir los cuatro juntos. En poco tiempo, Elsa y Santiago fueron a vivir juntos en una casa que Santiago armó en una villa de emergencia en la que vivían dos compañeros de trabajo. Los dos conservaban sus trabajos y pudieron comprar un terreno en las afueras de la ciudad, en el que comenzaron a construir una casita en los fines de semana. Solía ayudarlos el compadre, un compañero de trabajo de Santiago mayor que él y que sabía más de construcciones. Cuenta que esos fines de semana eran para él muy alegres. Se juntaban con las primas de Elsa y el compadre en el terrenito, trabajaban en la casa y hacían un asado para todos. Por entonces, Elsa quedó embarazada y nació una niña. Aquí en Santiago le puso el nombre de su hermana. Con Elsa tuvo que dejar un tiempo su trabajo, como Elsa tuvo que dejar un tiempo su trabajo, ya no podían continuar la obra y los fines de semana Santiago comenzó a tomar vino o ginebra en abundancia. Dice él que la bebida lo ponía tonto, lo hacía poner agresivo con Elsa y el compadre. Alguna vez llegué a pegarle, pero era la bebida. Las primas ya no iban a verlo y también el compadre se fue alejando. Cuando su hija tenía 6 meses, se enfermó con diarrea y murió a los 4 días, a pocas horas de ser internada en el hospital. A partir de ese entonces, a partir de ese entonces bebía con más frecuencia e intensidad. Dejó de interesarle la construcción de su casa, comenzó a faltar a su trabajo para quedarse tomando en la villa, tuvo problemas con la policía por peleas con vecinos cuando tomaba mucho. Habían transcurrido 3 meses desde la muerte de la niña cuando Santiago sufrió un accidente.
Se cayó de un andamio en la obra, desde 8 metros, y quedó inconsciente. No recordaba cuánto tiempo, pero cree que varios días. También se produjo una fractura en el fémur y otra en la muñeca, por lo que permaneció en cama y enyesado mucho tiempo. La muerte de su hija y el accidente marcan un giro importante en la vida de nuestro paciente. Su mujer trabajaba durante el día y retornaba a la noche. Santiago, que no podía movilizarse, la esperaba con ansiedad y alcoholizado. Era la bebida, no sé si era cierto, pero yo pensaba que me engañaba, que tenía otro tipo. Yo no servía para nada, estaba atontado. Parece que los celos en el comienzo surgieron porque ella se arreglaba especialmente o porque un día regresaba tarde y desarreglada. Se desprende de su relato que hacía escenas violentas, que la acusaba de engañarlo y de haber dejado morir a la nena. Creo que Santiago vivía aterrorizado de que Elsa no volviera, que lo abandonara, y es probable que algo de estos sentimientos se realizaran en las escenas en las que la acusaba de la muerte de la hija. Finalmente, un día Elsa no retornó, como Santiago temía y esperaba hacía tiempo. Algún vecino de la villa fue a decirle que Elsa pedía que le manden su ropa, que no quería verlo más. Son un tanto borrosos, a veces contradictorios sus relatos de esa época. En algún momento me cuenta que él dejó la casa con todo, otras veces que le mandó su ropa y él siguió viviendo allí solo. Recuerda que el compadre venía a verlo algunas veces y que le comentaba que había visto a Elsa y que ésta iba a volver si él volvía a ser el de antes. Cuando se repuso de su pierna, este amigo le consiguió un trabajo de sereno en una obra, en la que él era capataz. Allí vivió 2 meses, allí vivió los meses anteriores a su ingreso al hospital. Fue en ese empleo que comenzó a incubarse lo que provocó su internación. Dice que recordaba mucho a su madre y a su hermana, a quien con frecuencia confundía con su hija muerta. Por momentos creía que también su hermana había muerto. Deambulaba por la obra, insomne, durante las noches y solo dormía de madrugada. El compadre que lo había llevado allí dejó un día su empleo y no lo volvió a ver. Al principio le extrañó que no se hubiera despedido de él, que lo hubiera mandado decir por otro compañero que cambiara de trabajo. Más tarde no pudo explicarme cómo, dice haberse enterado de que el compadre vivía con Elsa, su exmujer. Nada había hecho para confirmar esta situación, pero se mostraba convencido de que era cierta. Se sentía engañado y comenzaba a reconstruir recuerdos de escenas vividas con Elsa y el compadre en las que hallaba de nuevo un sentido y descubría que seguramente lo habían engañado desde antes. Todo comenzó a también comenzó a pensar que podían haber tramado juntos la muerte de su hija, aunque cuando me lo cuenta se avergüenza de pensarlo y rápidamente dice que eran tonterías que se le ocurrían, culpando a la bebida. Sin embargo, repite con frecuencia que ellos han muerto para mí, que no quiere verlos más, con lo cual la muerte lo mantiene atado a esta historia de pérdidas en la que la hija y su hermana ocupan el centro. En las noches que deambulaba por la obra, dice que encontraba señas del compadre o trampas para que se cayera, por lo que pensaba y aún sigue creyendo que el compadre seguía estando en la obra aunque él no lo viera. Las señas, dice, eran inscripciones en las paredes que lo aludían en su condición de cornudo o maricón. Otras se trataba de tirantes cruzados de determinada manera o ladrillos puestos en lugar que podían provocarle una caída en la noche. Sin embargo, no pensaba que el compadre quisiera matarlo, sino solo burlarse de él. Ante la pregunta de por qué podía querer burlarse, solía decirme que a lo mejor era para que no fuera más tonto, para que supiera ser más desconfiado y aprendiera a ver cómo es la gente. La misma razón tendría para contarle a los demás compañeros de la obra del robo de su esposa, para humillarlo y enseñarle. Para enseñarle a no perder más con su mujer, expresión popular entrerriana para nombrar la separación. Otras veces me dice que el compadre lo sometía a pruebas terribles, dejándole esas cosas que podían provocar su caída al vacío, y que cada noche era para él un desafío. En el último tiempo, antes de su internación, estas ideas se fueron extendiendo a los demás compañeros de la obra. Percibía que le hacían determinadas señas de cornudo o se burlaban comentando entre ellos sobre alguien maricón.
Él no trabajaba en la construcción fuera de su puesto de sereno, ya que aún no se había repuesto de las fracturas, pero preparaba las cosas de la comida al mediodía para los obreros, hacía las compras, etc., con lo que se sentía más expuesto a la burla y al escarnio. Fue uno de estos compañeros, el que sabía amigo del compadre, al que atacó con un martillo, pensando que él era el cabecilla de las humillaciones y burlas. No da más razones. Piensa que los celos lo enfermaron junto a la bebida, como a cualquiera a quien el compadre engaña con su mujer. A veces dice que con la bebida estaba atontado y que muchos recuerdos no sabe si ocurrieron realmente. Dejé de ver a Santiago en 1972. Por entonces evaluábamos en la sala que estaba en condiciones de dejar el hospital, pero la externación se presentaba difícil. No tenía familiares, el único amigo que conocíamos colaboraba en la búsqueda de trabajo, pero no podía ayudarlo con su alojamiento y manutención. No tenía familia, ni vivienda, ni trabajo, pero además se mostraba preocupantemente adaptado al hospital y llegó a acusarme de que yo también quería abandonarlo cuando él no se sentía del todo bien, refiriéndose a su pierna fracturada. Desechó varias propuestas de trabajo que le hicimos, aún con la posibilidad de que podía ir a dormir al hospital por las noches, ya que señalaba que no iba a decir a otros que él vivía en un loquero. A veces a veces nos decía que no nos preocupáramos más, que él iba a estar solo en cualquier momento. Estábamos en cierto modo atrapados. Nos asustaba su desamparo y los riesgos psíquicos de una exposición directa a su realidad en la vida, pero también nos inquietaba su permanencia en el hospital por otras razones. No podría decir aún hoy cuánto perduraba de su enfermedad. No mostraba por entonces ninguna señal de sus ideas delirantes y había podido elaborar bastante del encadenamiento de pérdidas que era su historia. Toda la situación en aquel momento estaba dominada enteramente por su intenso desamparo. En estas condiciones dejé de verlo y saber de él. Recobré la historia de Santiago hace poco tiempo, 15 años después. Me habían invitado a una jornada sobre psicosis en una colonia del interior del país. Allí está internado ahora Santiago. Me sentí confundido, en parte avergonzado, en parte culpable de verlo allí. Nunca fue externado desde el tiempo de nuestras entrevistas. En un reordenamiento del hospital psiquiátrico en el que estaba y considerándolo enfermo crónico y sin familia, lo habían trasladado a esta colonia, seguramente para siempre. Tenía 24 años cuando ingresó, ahora tiene 40. Solo conversé con él un rato, de su vida en estos años, de algún recuerdo de su historia, de su hija muerta. Salvo el atontamiento del que sigue hablando, no encontré nada en él que me permita decir que está enfermo. Su enfermedad es la hospitalización misma. 1 de cada 1000 habitantes del país está internado en algún establecimiento psiquiátrico. La mitad de ellos son considerados crónicos. Las historias singulares de estas personas seguramente representan también, como en Santiago, algún drama de su vida. Es posible vincular los padecimientos de estas personas con sus fragilidades psíquicas, pero esto no recubre el problema que tenemos planteado con el internamiento. Santiago tiene un vínculo frágil con el mundo, el repliegue sobre sí mismo que fue nombrado catatanoide en los comienzos de su enfermedad perdura en un desinterés manifiesto por todo lo que lo rodea. No obstante, recordó mi nombre y vino a mi encuentro. Padece sin duda de un daño en su pensamiento, en tanto es con el pensamiento que se vincula con su historia. Él habla de atontamiento, nos lo advierte para que no sigamos indagando en sus heridas. El aparente o real sometimiento a las condiciones del hospicio, que parecen expresar una adaptación francamente patológica, la desconfianza a todo ofrecimiento de interlocución o vínculo que reabra sus problemas de desamparo, muestran un abandono de toda lucha por habitar otro mundo que no sea ese, y parecen explicar su prolongado internamiento. Sin duda, muestra una resignación para aceptar su situación que nos asombra. No dudamos de que Santiago, en tanto sujeto psiquiatrizado, ya no puede desprender los problemas que lo aquejaron o lo siguen aquejando de su condición de institucionalizado. Su vida pasada ya no es separable de la institución psiquiátrica y esta es a la vez la que configura la totalidad del sentido de su ser.
No creemos que el conjunto de vicisitudes penosas de su vida y el estallido de su psicosis expliquen su psiquiatrización actual. Si en todo caso aceptamos llamar enfermedad a sus padecimientos, la relación institucional que propone la psiquiatría está lejos de permitir su curación. En todo caso, la solución psiquiátrica misma es patológica. La psicosis de Santiago, creemos, tampoco es separable de las condiciones de vida previas a su emergencia. Sin embargo, la solución psiquiátrica consiste en separarlas siempre. Esto permite a la sociedad ocultar la cualidad patógena de ciertos aspectos de la vida social y negar en un mismo plano que no hay lugar en ella para los que fracasan o se marginan. Se siente así aliviada por lo que expulsa y segrega bajo el rótulo de enfermo. El dispositivo actual de salud mental significa un cambio de política respecto de la psiquiatría, aunque deba comprenderse hoy como un proceso de transición. Se trata de devolver a cada uno de los protagonistas su propia responsabilidad, al Estado en su función de preservar las formas más humanas de solidaridad social, a la sociedad a través de los grupos comunitarios para hacer efectivo el compromiso solidario con los que fracasan o enferman, a la familia como elemento esencial productor de seguridad psíquica o enfermedad, al individuo para la asunción responsable de su destino. Esto requiere de un cambio profundo en las formas de pensamiento de todos y cada uno de estos protagonistas sobre la salud y la enfermedad mental. Finalmente, Santiago mismo ha encontrado en su condición de loco institucionalizado una identidad que lo exime de un tormento que ya no soportaba. Su solución es patológica, sin dudas. Este libro pretende desentrañar la patología de las respuestas que la sociedad y especialmente la psiquiatría han producido para intentar pensar un camino alternativo de atención colectiva de los problemas mentales que no resigne las exigencias éticas de libertad y solidaridad. Encontramos en el psicoanálisis referencias clave para orientarnos en esta dirección. Y me quedé sin voz. Bueno, ¿qué les parece? Tremendo. La mitad de su vida internado, pobrecito. Profe, la mitad y el resto, porque... Sí, Ah, bueno, igual es súper antigua, es del 72, sí, pero pero bueno, seguramente haya terminado seguramente, allí. Sí, 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 sí. lamentablemente sí. Para los que les interesa este tema, les recomiendo dos documentales y una peli documental. Uno se llama Comunidad de Locos, está en YouTube. Aparece Emiliano Galende, que es uno de los autores que hemos visto, y de hecho es el que escribió este caso. Y trata de también es de los años 70, ¿no? Porque es cuando él estaba en su auge de trabajo, digamos. Habla de las comunidades terapéuticas de acá, de la provincia de Buenos Aires, y de cómo trabajaban allí, junto con los enfermeros, juntos con los talleres que formaban, y cuentan historias, la verdad que bastante trágicas y penosas de ver y de escuchar, porque, por ejemplo, el documental, que dura 1 hora más o menos, empieza con la voz en off de uno de los pacientes que dice: nos traen acá al hospital psiquiátrico para que no nos muramos en la calle y nos terminamos muriendo acá adentro. Porque es terrible cómo se terminan como mimetizando. Bueno, acá lo dice, ¿no? Santiago no lo externaron porque no tenía dónde ir, no porque estuviera tan mal como para seguir internado, ¿no? Y eso la verdad que es una historia bastante triste que se repite en varios lugares de internación. En este documental decían que la mitad de la gente que está internada no está internada porque realmente esté tan grave, sino que están internados porque no consiguen un trabajo, no tienen a dónde ir a vivir, no tienen quien los ayude afuera, ¿sí? Porque si uno piensa, si esa persona está sola, afuera no tiene ningún tipo de vínculo, a dónde va a parar? ¿Qué hace? Por eso también es un llamado de atención para el Estado y para la sociedad de que se tienen que ocupar también de esa parte, porque es muy triste que el destino de una persona termine en un hospital psiquiátrico de por vida solo porque no tenga un trabajo o no consiga dónde vivir o no consiga a alguien
que lo ayude, porque por supuesto que estas personas no pueden andar solas por la vida, por lo menos al principio. También contaban, me acuerdo que está el testimonio, porque está hecho, es un documental que está hecho con testimonio de pacientes, de los psicoanalistas que trabajaban allí y también de las enfermeras. Y una de las enfermeras contaba que, porque esta comunidad, perdón, les tengo que contar algo que es clave. Eh, Armaron una comunidad en el interior de la provincia de Buenos Aires y trasladaron en tren a toda una comunidad de locos que estaban acá, en Capital, y los trasladan. Cuando el pueblo se entera que venía un tren lleno de locos, no querían saber nada. Estamos hablando igual de los años 70, ¿no? Se juntó toda la gente del pueblo y decía, nosotros no queremos saber nada porque los locos van, así lo dicen, los locos van a salir de noche en malón a violar a las mujeres y a los niños, ¿no? El prejuicio que hay con estas personas, con esta enfermedad en particular, y bueno, si lo pensamos, a ver, los hospitales psiquiátricos nacieron para sacar a los locos de la calle porque molestaban, básicamente. No era algo de, ay, vengan que los vamos a cuidar, no, era sacarlos de la calle. A la cárcel no podían ir porque no eran delincuentes, bueno, armemos un hospital psiquiátrico. Entonces cuenta en este documental cómo tratar de deconstruir, ¿no? Esos prejuicios que se arman y que realmente el hospital sea un lugar para que la persona esté mejor y pueda resociabilizarse y tener una vida mejor, una buena calidad de vida, no solamente encerrarlos. Está muy bueno. Y una de las enfermeras contaba que por ahí les daban cubiertos para comer y no sabían usarlos porque nunca en el otro lugar no les tenían permitido utilizar o cuchara o tenedor, bueno, cuchillo ni hablar, y no sabían utilizarlos. Y la enfermera dice, me daba como mucha pena ver los que no sabían utilizar una pavada como es un tenedor, ¿sí? Porque antes los tenían, no sé, como animales, no sé cómo comían, ¿sí? Pero con esta cuestión de no le demos un tenedor al loco a ver si nos acuchilla, no sé cómo comían, un desastre. Y otro documental también que está muy bueno se llama Los fuegos internos. También está en YouTube. Y en ese caso habla de tres muchachos, tres chiquitos, 20 años. Cuentan cómo es la externación de estos pacientes psiquiátricos, que a través del arte, a través de un taller de escritura y de pintura, pudieron como armar una externación y bueno, luego fueron externados. Pero lo interesante es que no ven al taller de arte como terapéutico, sino como un intento de comunicación, como para que estos pacientes puedan hacer un lazo con otras personas y puedan tener una vida más o menos, no quiero decir normal, pero una mejor calidad de vida afuera, ¿sí? Y para eso es importante la sociabilización, que puedan hacer lazo. Entonces ven el arte no como terapéutico, no como para que se sientan mejor dibujando, sino como para que sea primero una forma de expresión, para que ellos puedan expresar lo que les pase, lo que sienten, y segundo como un lazo hacia las personas que están afuera. Y después, por último, hay una peli documental, diría yo, porque está ficcionado, pero está basado en hechos reales. Se llama Nice, el corazón de la locura. Nice con S. Nice es una doctora brasilera, que también de los años, creo que es de los años 50, cuando se usaba mucho el electrochoque en los hospitales psiquiátricos. Y bueno, ella es una psiquiatra que no puede ver cómo le hacen eso, porque aparte en la película muestran algunas escenas, que no puede ver esa tortura que les hacen y que sinceramente no sirve para nada porque quedan como atontados. Y bueno, y crea como un taller de arte libre, que cada uno eh, haga lo que quiera. Y a través de ese arte muchos pudieron ser externados e incluso terminaron siendo pintores, artistas plásticos. De hecho hay un museo en Brasil con las pinturas y las esculturas de estos pacientes. Muy, muy lindo. La verdad que para los que les interesa la temática, se los recomiendo. Pero bueno, lo que trata más que nada este caso de Santiago es esto de cómo se deja de lado absolutamente la singularidad del paciente y de cada caso
y están allí encerrados, que quizás hay talleres, sí, que les hacen hacer cosas y qué sé yo, pero que no se ocupan mucho de ver qué es lo que pasa en la vida de esta persona, qué es lo que qué ayuda tienen afuera, o tratar de encontrársela si es que no la tienen. Por eso siempre también se remarca que es importante el trabajo interdisciplinario, ¿no? Con trabajo social, con médicos, con asistencia del Estado o de, no sé, algún privado que tenga ganas de aportar, pero pero es triste que la mitad de las personas que estén en un psiquiátrico, y que no me cabe duda de que sea así, están internados porque no tienen a dónde ir a parar, que porque realmente padezcan alguna enfermedad grave que necesiten estar internados, ¿no? Bueno, los escucho si quieren comentar algo, quieren preguntar algo, qué les pareció el caso. Para agregar una Perdón. recomendación. Esperen, Disculpa, Mariana primero, dale, Mariana. no, que en Jurídica estuvimos haciendo un trabajo en relación a la película, que ahora voy a escribir el nombre porque está en italiano y no sé cómo se pronuncia, pero se formó una cooperativa de gente que estaba internada en su momento y salen a trabajar afuera, y bueno, es muy lindo cómo se ve como todo el cambio de que sí pueden, digamos, llevar una mejor vida, pero como que si no se les brinda las condiciones, obviamente es más difícil. Claro, Está muy buena. totalmente. Dale, escríbelo en el Dale, chat. ahí paso el nombre. Dale. ¿Carla? Sí, yo iba a comentar sobre el grupo que hay de Frente Artista del Borda, que también se trata de esto, de tomar la posibilidad creativa que tienen también las personas que están en el Borda y generar un lazo con la sociedad, y que muchas veces este grupo termina haciendo posible que se externalicen, porque entre ellos terminan consiguiendo que tal consiga trabajo en tal lado, o dónde pueden ir a vivir un tiempo, y que después los mismos integrantes que están internalizados después terminan dando talleres para los internos. Claro. Es que sí, es que muchas veces también está el prejuicio de que los talleres de arte o de jardinería o lo que sea, bueno, es para tenerlos entretenidos y que no molesten y que no se pongan más locos. Y en realidad no, en realidad el fin es que puedan tener un lazo con el otro, porque si no están muy solos y muy encerrados ahí. ¿Alguien más? Ahí la compañera pasó el nombre. ¿A dónde está? Así. Si puedo fare. Gracias, Mariana. No, nada, también es muy linda, por algo que me faltó comentar, es que también se ve cómo la violencia muchas veces parte desde la institución, digamos, porque, por ejemplo, hay uno de los médicos que, si fuera por él, estaría todo el tiempo medicándolos. De hecho, cuando el hombre que quiere formar las cooperativas llega, los encuentra a todos como sedados, que claro, por eso no tienen ganas de hacer nada. Entonces muestran ahí como el cambio cuando logran formar equipos y logran salir a trabajar afuera. Es muy lindo. Bueno, ahí se puede ver lo que vimos con Ulloa de la encerrona trágica, ¿no? Esto que quien te tiene que curar o quien te tiene que cuidar en realidad te maltrata. Y también el proceso de manicomialización que mencionaba Ulloa, ¿no? Este como círculo que se arma en donde la locura genera maltrato y el maltrato también genera el sufrimiento de la locura, ¿no? Es como un círculo que nunca se termina, y donde enfermeros quizás maltratados por la misma institución terminan agobiados y maltratando al paciente, y el paciente se pone peor todavía, porque a ver, si alguien tiene un sufrimiento y encima te maltratan, ¿qué creen que va a pasar? Se va a incrementar esa locura y ese sufrimiento, no es que se va a calmar porque ay, me pegan 2 gritos o me empastillan o me atan. Es todo un círculo que se arma, la verdad, espantoso, y que no ayuda en nada. ¿Alguien más? Bueno,
Si no tienen nada para agregar, los espero la semana que viene. Les recuerdo que para este práctico vamos a empezar con ataque de pánico y que solamente vamos a ver los textos de Freud y de Bellucci. Junger no se va a ver, ¿sí? No se puede sacar del programa porque ya está hecho, pero no va a entrar ni para el parcial, ni para la clase, ni para el final. No se va a ver Junger. ¿Está bien? Los espero la semana que viene entonces. Profe, Perfecto, una, gracias. una Chao, pregunta. profe, gracias. ¿La clase que viene es la última antes del parcial? ¿Puede ser? Sí, El sí, martes 19 y el martes 26 tendríamos el segundo sí, parcial. En horario de práctico A. sí, 12:45. Ah, listo. Bueno, gracias. De nada. Chao, chicos.